Vamos a realizar el diagnóstico del estado del motor para este automóvil Volkswagen Caribe 1981 con motor 1600 con 4 cilindros en línea. Antes de ello, es importante que tomemos las medidas de seguridad pertinentes para evitar algún accidente. Para ello hay que poner el freno de mano y calzar las ruedas de tal forma que el vehículo no se pueda desplazar o deslizarse cuando estemos trabajando bajo él o cuando lo levantemos con algún gato hidráulico. Hemos colocado dentro del automóvil cubreasientos de plástico para evitar que cuando nosotros nos sentemos a manipular dentro del automóvil vayamos a ensuciar los asientos. También hemos puesto plástico celofán en el volante y en la palanca de velocidades, así como cartoncillos en la alfombra para evitar que con los pies vayamos a ensuciar el tapete o la alfombra. Es muy molesto para el cliente que después de que le hemos entregado un trabajo de calidad y él vea su tapicería sucia, entonces la calidad de trabajo que hicimos mecánica se ve afectada por la falta de higiene que tuvimos con su automóvil. Hemos colocado también un cubre salpicaderos en ambos lados o en ambos salpicaderos para evitar que con la hebilla del pantalón, así como una herramienta que traigamos en la bata, pudiera rayar la pintura del salpicadero. Obviamente esto se vería o repercutiría en la calidad del trabajo que estamos ofreciendo. Una vez que hemos implementado algunas medidas de seguridad, así como de higiene dentro del automóvil, pasemos ahora a realizar el diagnóstico del estado del motor. Para realizar el diagnóstico, el motor se debe de encontrar a su temperatura normal de funcionamiento, esto es aproximadamente a 90 grados centígrados o hasta que prenda el motoventilador. La temperatura ha estado llegando casi a los 90 grados centígrados. En este momento el motoventilador encenderá y es cuando el vehículo ya se encuentra a su temperatura normal de funcionamiento para poderle realizar las pruebas requeridas para este diagnóstico del motor. Una vez que el automóvil se encuentra a su temperatura normal de funcionamiento, veamos visualmente las emisiones que salen por el tubo de escape, ya que el cliente nos dice que su queja es de que el automóvil está consumiendo demasiado aceite. Esto es visible si lo vemos nosotros por el tubo del escape, ya que arrojará humo azul o blanco, que significa consumo excesivo de aceite. Veamos visualmente a ver si esto ocurre. Efectivamente, estamos viendo nosotros que el automóvil tiene emisiones de humo blanco, lo cual quiere decir que el vehículo está consumiendo aceite. Ahora pasemos a revisar algún otro indicio de que el automóvil está consumiendo excesivamente aceite. Comprobemos visualmente otros indicios de que el motor consume aceite. Aquí vamos a retirar la válvula PCV, que es la encargada de ventilar los vapores de aceite del cárter. Aquí podemos ver la válvula y observemos que está saliendo el vapor de aceite ya a través de dicha válvula. Aquí podemos ver que hay exceso de humo. Ahora pasemos a ver
el filtro, puesto que en él también se almacena, una vez que se condensa ese vapor, el aceite. Aquí podemos apreciar que efectivamente ya tenemos aceite condensado y por consiguiente consumo de aceite. Visualmente hemos comprobado que efectivamente hay los indicios suficientes como para pensar que el motor tiene algún problema. Veamos ahora y pasemos a lo que es la prueba de compresión para estar seguros dónde se encuentra la falla de este motor. Para realizar la prueba de compresión es necesario retirar todas las bujías del motor. Esto es debido a que como vamos a hacer girar el motor con el motor de arranque, con ello evitemos que la compresión de cada una de los cilindros puedan ocasionar que se fastidie la marcha. Por lo tanto, se recomienda quitar todas las bujías para que gire más libremente el motor. Otro punto importante es retirar el cable de la ignición en los motores. Esto para evitar que haya chispa dentro del distribuidor y que los cables arrojen el alto voltaje a través de los cables de secundario, del circuito secundario, y pudiera en un dado momento ocasionar alguna falla en las partes electrónicas. Los automóviles que tienen módulos DIS o sistema de ignición directo, es recomendable desconectar ya que el salto de chispa puede ocasionar un daño serio a la computadora o al módulo DIS. Aquí estamos observando que la bujía número 1 tiene una calza. Las calzas generalmente se instalan cuando ya las bujías están mojando o están siendo mojadas por el exceso de aceite que existe en ese cilindro. Ahora vamos a inspeccionar cada una de las bujías para hacerles un diagnóstico de su operación. Recuerde quitar el cable de la ignición para evitar que haya salto de chispa dentro de los cables de alto voltaje en el secundario de nuestro sistema de encendido. Aquí podemos ver el cable que viene del negativo de la bobina y es el que manda la señal para el alto voltaje en el cable secundario de bobina. En este caso ya estamos listos para proceder a hacer la prueba de compresión. Para realizar la prueba de compresión, instale la manguera del compresímetro roscándola en cada uno de los cilindros del motor. Una vez que ya está listo esto, se instala la manguera al compresímetro y se va a contar de esta manera el 1001, 1002, 1003, 1004, ya que este lapso de tiempo nos dará el preciso instante en que se cumplen 2 ciclos completos del motor. Veamos la compresión aquí. Como podemos observar, la compresión es baja para este cilindro. Hay que ir anotando el valor que nos dio en cada una de las mediciones de los cilindros. Tenemos una válvula en esta posición que sirve para eliminar la compresión y generalmente lo hacemos 2 veces para comprobar que la lectura fue la correcta. Aquí observamos que efectivamente la compresión volvió a quedar en la lectura anterior. Aquí tenemos la lectura que nos da en el segundo cilindro
y como podemos ver es baja la lectura también, ¿sí? Estamos hablando de 65 libras por pulgada cuadrada, lo que nos da de medición en el cilindro número 2. Pasemos ahora a hacer la lectura en los otros cilindros. Aquí tenemos la lectura del cilindro número 3. Podemos ver que este cilindro tiene un poquito más de compresión, ya que llegó hasta 90. En el diagnóstico de la bujía vamos a explicar el por qué nos está dando 90 libras. Aquí lo vamos a repetir para comprobar que efectivamente esa es la lectura obtenida anteriormente. Pasemos ahora a la revisión del cilindro 4. Aquí tenemos la lectura del cilindro número 4. Podemos ver que pasó ligeramente las 90 libras. Vamos a repetir el procedimiento para comprobar que efectivamente esa es la lectura obtenida. ¿Sí? Aquí tenemos pasados de 90 libras. Bien, ahora pasemos a hacerle la revisión a las bujías para comprobar que la compresión que obtuvimos aquí se ve reflejada en el estado de las bujías. Observe usted la bujía número 1 y vimos nosotros que cuando la retiramos tenía una calza. Esta calza se puede observar que está completamente llena de hollín de aceite. La bujía número 1, su compresión nos dio muy baja, una compresión de aproximadamente 70 libras por pulgada cuadrada, y comprobamos que la falta de compresión se debe a que puede haber un problema tanto de anillos como de válvulas. Aquí estamos comprobando que efectivamente hay problemas a través de la bujía en el cilindro número 1. Veamos la bujía del cilindro número 2. Como podemos ver, está quemando casi normalmente, a excepción de que existe una pequeña cantidad de óxido por un trabajo, se puede decir, casi normal. La bujía número 3 se encuentra llena también de carbón de aceite. Esta bujía tiene un rango térmico mayor a la de las demás. Tenemos una N14 en vez de tener una N12. Esto quiere decir que en una reparación anterior ya habían notado que existía consumo de aceite en este cilindro, y por ello le pusieron una bujía con un rango térmico mayor para que alcanzara a quemar los vapores de aceite de este cilindro. La bujía número 4, que fue la que nos dio en el cilindro mayor compresión, podemos ver que está quemada casi de una manera normal. Es importante que usted recuerde que en las tablas que tenemos nosotros de especificaciones, la lectura de compresión que nos dan están hechas para el nivel del mar. En este caso tenemos una lectura de 130 libras por pulgada cuadrada, pero tomada a nivel del mar, lo que quiere decir que al nivel de las diferentes ciudades se debe de considerar con un 10% abajo cuando nosotros tenemos más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Para nuestro caso vamos a obtener aproximadamente unas 115 libras por pulgada cuadrada como una compresión normal. Esto quiere decir que si nosotros en el máximo de lectura de compresión obtuvimos 95, lo cual nos indica que estamos con 20 libras abajo de lo que fuera una lectura normal. En el otro caso de la que menos lectura nos otorgó, que fue en el cilindro número 1, pues tenemos todavía un rango mayor, lo cual quiere decir que tenemos problemas efectivamente con este motor. Vamos a realizar una prueba para elevar nosotros la compresión y determinar dónde se encuentra la falla. Aquí hemos checado compresión, mas no nos ha dicho dónde se encuentra la falla a esta prueba. Si nosotros agregamos unos 2 bombazos de aceite en cada uno de los cilindros
y si la compresión se eleva, esto quiere decir que el problema se encuentra en los anillos, ya que el aceite cubrirá el desgaste de los cilindros con respecto a los anillos y hará que la compresión suba. Pero no así si nosotros al agregar aceite vemos que la compresión permanece igual. Esto quiere decir que la fuga se encuentra por una válvula. De esta manera comprobaremos nosotros dónde está realmente el desperfecto de este motor. Una recomendación nada más: cuando encontremos por ahí un cilindro con más compresión de la que realmente marca dicho motor, esto se debe a que en muchas ocasiones se forma demasiado carbón en la parte superior del pistón, lo que hace que la compresión se incremente o que la relación de compresión se incremente por la capa de carbón que está alojada en la cámara y en la parte superior del pistón. Cuando esto sucede, debemos de pensar que efectivamente existe un problema. El hecho de que haya más compresión no quiere decir que el motor está más bueno o que se encuentra en buen estado. Debemos de entenderlo como que existe exceso de carbón en la cámara y en el pistón. En este caso, ese motor tiene problemas, pero lo refleja con la compresión de una manera positiva. Se entiende que cuando esto suceda, el motor tiene un problema de paso de aceite a través de guías de válvula o a través de anillos y cilindro. Pasemos ahora a realizar la prueba para comprobar si el problema está en anillos o en válvulas. Vamos a colocarle unos 2 bombazos de aceite a cada uno de los cilindros. Colocamos de nuevo el compresímetro y vamos a hacer la medición con aceite. Dijimos que si la compresión sube, se debe a que los anillos están desgastados. Como podemos ver, aquí subió a 100 libras, lo cual nos indica que tenemos problemas de anillos. Si la aguja no hubiera subido absolutamente nada, quiere decir que el problema se encuentra por válvulas flameadas. Hagamos lo mismo en los siguientes cilindros. Hagamos la prueba ya con aceite en el siguiente cilindro para observar la lectura, y tenemos 90 libras. Vamos a hacerlo de nuevo para comprobar que efectivamente subió. Así es, tenemos 90 libras en este cilindro, y pasemos ahora al siguiente cilindro. Aquí tenemos la lectura del cilindro número 3. Estamos hablando de cerca de 100 libras también, a 95 libras aproximadamente. Sí, vamos a proseguir con el cilindro número 4. Aquí tenemos la lectura del cilindro número 4. Estamos viendo que tenemos aproximadamente 110 libras de compresión. Vamos a verlo de nuevo. Sí, efectivamente tenemos que también subió la compresión. Como podemos ver, esta prueba es sencilla y con una herramienta de fácil acceso en los talleres. Existen otros tipos de pruebas con herramienta un poco más sofisticada. El caso es de un probador de fugas que es más preciso y nos da una información más correcta de dónde se encuentra la falla. En el manual de información que usted tiene en sus manos, le servirá para detallar más precisamente cómo es que funciona el probador de fugas
para comprobar los estados de los motores. Siempre tenga a la mano una tabla de especificaciones para poder nosotros comparar la lectura que da el fabricante con las lecturas que nosotros estamos obteniendo. Recuerde que siempre debe de darle un más menos 10% de la lectura que usted obtuvo como tolerancia. También debe recordar que las lecturas generalmente que dan las especificaciones del fabricante están dadas al nivel del mar, lo que quiere decir que va a influir las lecturas cuando estamos sobre el nivel del mar. En el caso de este vehículo que estamos nosotros revisando, podemos observar que nos da una tolerancia, o que nos da más bien una lectura de especificación de 130 libras. Esto, si lo consideramos que está a nivel del mar, por cada 1000 metros sobre el nivel del mar, bájele usted aproximadamente 10 libras. El vehículo que le hemos probado nosotros la compresión nos indica que la falla se encuentra dentro de los anillos, puesto que con el aceite sí subió la lectura de compresión. Por lo tanto, este motor requiere de ser revisado internamente. Por lo tanto, vamos a proceder del desarmado de este motor. Antes de comenzar a desarmar el motor, retire el aceite del cárter, aflojando el tapón de este. Drene todo el aceite para evitar que al desarmar el cárter haya derrames y suciedad innecesarias. Tenga cuidado porque el aceite puede encontrarse caliente aún. Retire el refrigerante del motor quitando las mangueras del radiador. Tenga cuidado cuando retire las mangueras si el motor está aún caliente, ya que puede sufrir severas quemaduras. Cuando proceda a desarmar el motor, es importante desconectar primero la batería, quitando el polo negativo primero, y esto evitará la posibilidad de posibles cortos al desarmar. Vamos a retirar todos los elementos del motor para desarmarlo de una manera más fácil. Una vez que tengamos todos los accesorios desconectados de la parte del motor, nos será más fácil retirar lo que es el motor completo sin que haya algún elemento que nos pueda estorbar. Continuamos retirando todos los periféricos del motor, teniendo cuidado en retirarlos correctamente. Es importante para los mecánicos aprendices de que cuando estén desarmando algún elemento o parte del motor, traten de visualizar y recordar la posición de cada uno de ellos, así como también el ir colocando tornillería en los elementos que usted está retirando, con la finalidad de que cuando vuelva a armar
los tornillos que corresponden a cada uno de los accesorios vuelvan a estar en su posición normal. Lo mismo cuando tenemos mucha tornillería de una pieza o parte específica, se recomienda en una bolsa etiquetar todos esos tornillos de la parte que corresponde. Por ejemplo, si quitamos el cárter, podemos utilizar una pequeña bolsita donde pongamos una etiqueta que diga tornillería del cárter. Para un aprendiz esto es importante, ya que cuando usted arme de nuevo el motor, tendrá la facilidad de volver a instalar toda la tornillería en su posición original. Esto es obvio que lo hará una, dos o máximo 3 veces, puesto que la experiencia que usted tendrá en los motores le hará recordar la posición y el tipo de tornillo que lleva su motor. Ahora bien, este motor o los motores de Volkswagen de este tipo generalmente tienen tornillos milimétricos, por lo tanto requeriremos de herramienta milimétrica. En el proceso del desarmado, usted notará que muchos de los elementos con los que funciona el motor van a encontrarse defectuosos. Por ejemplo, aquí tenemos la banda de distribución y la vemos ya reseca, partida, y es lógico pensar que esta banda se tiene que reemplazar. Es importante que en este proceso de desarme vaya usted considerando todos los elementos que va usted ir reemplazando para que el costo final de la reparación vaya incluido todos estos gastos, ya que dentro del presupuesto debe de incluir todos estos elementos. Una vez que hemos retirado todos los elementos o periféricos del motor, vamos a proceder a retirarlo del vehículo, no sin antes mencionarle que, como le dije anteriormente, muchos de las piezas del motor van a salir dañadas. Por ejemplo, aquí tenemos un soporte trasero, ¿verdad?, que está partido y que obviamente pues se va a tener que reponer por uno nuevo cuando terminemos el armado del motor. Esto, como le decía anteriormente, genera gastos que se deben de ir previniendo para que la calidad del trabajo que nosotros vayamos a realizar sea el que todos esperamos, ¿sí? Y que el cliente quede satisfecho y no sienta problemas de manejabilidad, así como de vibraciones cuando le entreguemos su motor. Bien, procedamos entonces a retirar el motor del automóvil. Una vez que hemos quitado los tornillos de la concha, los que sujetan la máquina con la transmisión, así como los múltiples de escape, podemos proceder a retirar el motor del vehículo de la siguiente manera. Este tipo de motores se puede retirar con todo y transmisión o el motor nada más solo. El procedimiento para tumbar o quitar los motores de cada uno de los vehículos difiere por la disposición de la suspensión, de las flechas de tracción, así como algunos otros elementos que la experiencia le irá dando a usted la forma de cómo se retiran más fácilmente. Una vez que hemos retirado el motor, vamos a proceder a su desarme para analizar parte por parte. Una vez que lo hayamos desarmado y revisado internamente, procederemos a lo que es la medición de elementos del mismo motor. Vamos a proceder a retirar el embrague junto con el plato opresor, así como su aro dentado, no sin antes hacer el diagnóstico del estado del embrague para decidir si lo vamos a cambiar por uno nuevo. Recordará usted que hemos estado mencionando
que todos estos elementos, aunque no son elementos propios del motor, pero son necesarios cambiarse ya que el motor ha sido desarmado y que se aprovecha de una vez hacer este cambio de piezas. Aquí, como podemos observar, el plato está marcado, aquí lo podemos ver. Estas marcas demuestran que este plato se ha patinado. Ahí se puede ver las marcas de patinaje o de recalentamiento. Por lo tanto, este clutch tiene que ser rectificado si es que se va a dejar el mismo y se va a reparar lo que es la pasta, ¿verdad? Pero como se encuentra impregnada de aceite, vamos a decidir cambiar el embrague. Veamos también la suciedad que contiene lo que es el aro. Aquí lo podemos ver. También las marcas, ¿sí? Cómo se encuentran marcadas aquí en la pista de la pasta del embrague. Esto tiene que ser rectificado y el clutch también necesitará cambiarse. Ahora vamos a quitar el sello que sujeta el plato. De esta manera, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar los tornillos de la brida del cigüeñal que sujetan el plato de diafragma de este embrague. Para retirar los tornillos de la brida del cigüeñal y del plato del embrague es muy útil utilizar una pistola de impacto, ya que este tipo de motor carece de una sujeción eficiente para poder hacer contrapresión y poder retirar los tornillos con una palanca de fuerza. Entonces vamos a proceder a retirarlos con una pistola de impacto. Bien, una vez que los hemos quitado, podemos retirar el plato del embrague. Una vez retirado el plato opresor del embrague, vamos a retirar la placa del monobloc para poder observar lo que es el retén de cigüeñal. Algunos motores modernos utilizan ya solamente retenes de este tipo, aunque este vehículo es de un modelo atrasado, ya venían con retén en el cigüeñal. En muchas ocasiones estos retenes dejan pasar aceite hacia el embrague, bañándolo y echándolo a perder. Es necesario quitar la transmisión, el embrague, así como lo hicimos, para cambiar dicho retén. Bien, parece ser que está un poco pegado. Finalmente lo hemos retirado y aquí podemos observar el retén del cual hablamos. Como podemos ver, aquí no se nota una fuga excesiva o una fuga muy marcada de aceite que sale desde el cárter a través de la brida del cigüeñal y del retén. Esto quiere decir que el retén se encuentra en buen estado y que la lubricación que entró al embrague viene a través de la tapa de punterías hacia abajo. Aquí podemos ver cómo hay lubricación o hay aceite proveniente de otro lado que no es del retén. Por lo tanto, aquí podemos observar que el retén se encuentra
en buen estado, solamente que este también se cambia porque viene junto con el juego de empaques. Vamos a retirar la brida que sujeta al retén para que usted lo vea ya desarmado. Una vez que hemos retirado todos los tornillos de la tapa que sujeta al retén, con mucho cuidado vamos a despegar la tapa, ya que si no lo hacemos con cuidado es muy delicada, puesto que es de aluminio y pudiera quebrarse. Aquí podemos ver el retén, ¿sí? Y también la brida del cigüeñal. Bien, ahora pasemos al desarmado del frente del motor, que es donde nosotros tenemos la cadena de distribución. Vamos a proceder ahora a retirar los tornillos de las poleas para poder quitar la tapa y poder ver todo el mecanismo. Esta es la polea de la bomba de agua, aquí podemos apreciar la bomba de agua. Esta es la polea del cigüeñal, que requiere de quitarse con una llave Allen. Vamos a utilizar un dado con punta Allen para retirar dichos tornillos. Una vez que quitemos esta tapa de plástico, se podrá observar toda la distribución de este motor. Este procedimiento que estamos haciendo ahorita es el que requiere cuando vamos nosotros a cambiar la cadena de distribución, en este caso la banda de distribución. Aquí hemos retirado los tornillos y hemos quitado ya la polea del cigüeñal. Aquí podemos ver el engrane del cigüeñal y esta es la tapa que mencionamos. Esta tapa se retira con tornillos de 10 milímetros . Como puede ver, aquí parece ser que hay fuga de aceite, ya sea por el retén del árbol de levas o el retén del eje intermedio que mueve la bomba de gasolina. Aquí podemos ver la banda de distribución con su excéntrico, que es el tensador, el engrane de el eje que mueve a la bomba de gasolina y al distribuidor, así como el engrane del cigüeñal. Procedemos a retirar la banda de distribución quitando la tuerca que sujeta al valero excéntrico, o también conocido como tensor. Cuando nosotros aflojamos la tuerca que sujeta este valero, aquí podemos ver cómo pierde la tensión, ya que es un valero excéntrico. Una vez que hemos aflojado este valero excéntrico, entonces la banda la podemos retirar de esta manera. Ahora vamos a quitar las placas que vemos aquí para que podamos posteriormente retirar la cabeza del motor. Vamos a retirar el engrane de la flecha intermedia, quitando con el impacto el tornillo que lo sujeta. Aquí está el tornillo.
hay que retirar el engrane. Aquí podemos apreciar la brida y el retén de la flecha intermedia. Podemos ver que este retén parece ser que tira aceite también, y es el que tiene bañado esta parte baja del monobloc. Vamos a quitar ahora el último tornillo que sujeta la placa podemos retirarla. Puede ser que tenemos un tornillo más por la parte superior, un tornillo de 10 milímetros. Una vez retirada la placa, podemos apreciar la cabeza del monobloc, y el monobloc. Así podemos ya retirar la cabeza y los múltiples tanto de admisión como de escape. Estamos procediendo ahora a retirar los tornillos de cabeza Allen del múltiple de admisión. Esos tornillos son de 6 milímetros y los tornillos del múltiple de escape llevan tuercas de 12 milímetros. Usted recordará que hemos estado haciendo hincapié en que cuando se es aprendiz es importante marcar los tornillos de dónde los está retirando para que en el momento del armado lo haga usted de la manera correcta. Aquí tenemos ya la cabeza dispuesta para poderse retirar del monobloc. Vamos a retirar los tornillos que sujetan a la cabeza. Aquí podemos ver esta herramienta, que es una herramienta especial para retirar esos tornillos. Podemos ver que es una herramienta estriada, ya que la cabeza de los tornillos también son estriados. Para retirar esos tornillos hay que seguir una secuencia para evitar que la cabeza pueda dañarse por combadura. Esto es de que si los quitamos sin llevar un orden adecuado, podemos pandear o torcer la cabeza. El orden adecuado para este tipo de cabeza es primeramente del centro hacia los extremos, pero de una manera en espiral. Quiere decir que primero vamos a retirar el tornillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta es la manera como se va a aflojar la cabeza para evitarle daños. Bien, para retirarlos vamos a necesitar una palanca de fuerza, ya que el torque de estos tornillos es considerable, entonces se requiere de una palanca de fuerza para retirarlos. Es obvio que para fines de demostración y fines didácticos no estamos haciendo el aflojado de los tornillos, ya que esto requiere de fuerza y el acomodo del bloc y la cabeza no son los más aptos para poder aflojarlos. Esto lo hacemos con fines demostrativos. Bien, vamos a proceder a retirar estos tornillos y veamos la cabeza ya fuera del monobloc. Una vez que hemos retirado la cabeza del monobloc, vamos a observar aquí los birlos o tornillos, los tornillos que sujetan a la cabeza con el bloc. Como puede ver, son unos tornillos largos, grandes, suficientemente fuertes como para darle el torque necesario para sujetar la cabeza. Estas rondanas que usted está viendo en los birlos, es importante que cuando retire los tornillos
también retire las roldanas, ya que en algunas ocasiones las roldanas quedan pegadas en la cabeza y cuando se manda a la rectificadora, en lo que es el proceso de lavado, por ahí pueden quedar. Entonces, asegúrese de que cada tornillo salga con su rondana para que en el montaje quede de nuevo instalado como venía la cabeza. Vamos a comprobar el estado de la cabeza con respecto al diagnóstico que hicimos. Aquí podemos apreciar el cilindro número 1, el cual tenía una calza de bujía, cómo está totalmente impregnado de carbón por el consumo excesivo de aceite. Inclusive puede ver aquí en lo que es la rosca de la bujía que está tapado también de carbón. Esto quiere decir que había de veras un exceso de consumo de aceite. Veamos ahora la cámara de combustión del cilindro número 2. En este caso podemos ver que la válvula de escape todavía no se alcanza a impregnar totalmente de carbón, pero en sí la cámara de combustión se encuentra ya completamente llena de carbón, de aceite quemado. Veamos ahora el cilindro número 3, el cual cuando quitamos la bujía también aparecía la bujía con depósitos de carbón o de aceite. Aquí podemos ver también que este cilindro, que esta cámara de combustión se encuentra totalmente impregnada de carbón, al igual que lo vimos en la cámara de combustión del cilindro número 1. Veamos ahora cómo salió la cámara de combustión del cilindro número 4. Como puede apreciar, ya hay un poco de carbón, pero sin embargo las válvulas todavía no están impregnadas y la cámara hasta cierto punto se ve normal. Cuando usted desarme algunos otros motores y haga este diagnóstico o haga un diagnóstico previo al desarmado, cuando usted ya tenga las cámaras presentes, le ayudará a comprobar que el diagnóstico que usted hizo fue correcto. Ahora bien, vamos a pasar a proceder a lo que es las pruebas necesarias para determinar en qué estado se encuentra lo que es la cabeza. Esto son mediciones necesarias que podemos nosotros realizar en taller para comprobar que efectivamente tenemos fallas o los elementos que nos están provocando problemas dentro del motor. Procedamos ahora a retirar las tapas o los cojinetes que sujetan al eje del árbol de levas. La manera de cómo se retiran estas tapas es de la siguiente forma. Siempre vamos a quitar las tuercas del centro hacia los extremos. Esto con la finalidad de evitar que el eje del árbol de levas pudiera pandearse. Ahora bien, las tapas vienen marcadas con su número. En el caso de la tapa número 1, que es la que aloja el retén del árbol de levas, así como la colilla de la tapa de punterías. Aquí podemos apreciar el número con la cual viene marcada la tapa y debe usted de colocarlo en la misma posición que fue retirado. Este número nos va a decir el número de cojinete donde iba instalada en la cabeza. Otra situación importante es de que siempre debe de colocarlos en la misma dirección de donde se encuentra el número, ya que tienen una posición específica. Ahora bien, la función también de estas tapas, como habíamos dicho anteriormente, hacen la operación de un cojinete, ya que el eje del árbol de levas gira sobre el mismo material de la tapa. Es importante que usted determine el estado en que se encuentran estas tapas, ya que en algunos motores, cuando se desarman,
se aprecian rayaduras, se aprecian amarres, y esto es una falla para el árbol de levas, ya que por ahí puede haber fuga de presión de aceite. En el caso de que estas tapas estuvieran dañadas, tenemos ya la facilidad de poderlas reparar y volverle a poner unas tapas en la medida que especifica el fabricante de este motor. Una vez ya quitadas todas las tapas, vamos a retirar el árbol de levas de la cabeza. Aquí podemos apreciar el engrane, y tras el engrane tenemos el retén de árbol de levas. Este retén comúnmente, cuando se reseca y se dañan los labios internos, como en este caso están endurecidos, dejan pasar aceite hacia el frente del motor donde está la banda de distribución, impregnándola de aceite y provocando que ésta se desbarate, porque el aceite afecta a la banda de distribución. Entonces es necesario cambiar, cuando hay una fuga, este retén. Hemos medido cada una de las levas. En este caso tenemos que las levas, tanto de admisión como de escape, son del mismo tamaño. La altura de ellas, la más alta fue de 1 pulgada 895 milésimas, y la leva que menos midió fue 1 pulgada 893 milésimas, lo cual quiere decir que tenemos solamente 2 milésimas de diferencia entre leva y leva, lo cual nos indica que estamos dentro de la tolerancia y que nuestro árbol, en cuanto a las levas, está correcto. Hemos también medido cada uno de los muñones de alojamiento del árbol de levas. Estos muñones, en especificaciones del fabricante, nos dice que debe de tener 1 pulgada 21 milésimas, y la medición nos da exactamente 1 pulgada 21 milésimas, por lo cual quiere decir que este árbol, en cuanto a muñones, se encuentra también en buen estado. Todos los árboles de levas, con respecto a las válvulas, deben de llevar un ajuste, ya que la temperatura es importante considerarla en todos los motores. Esto debido a la dilatación que sufren los materiales cuando se calientan. La válvula de admisión, que es el caso de esta y la de escape, en la válvula de admisión, en este motor, nos especifica que debe tener una tolerancia para la dilatación del material de 8 milésimas, y la de escape 16 milésimas. ¿Por qué la diferencia? La diferencia consiste en que la válvula de escape es la que más se calienta, por lo tanto tiende a dilatarse más. Por ello es de que hay que darle una holgura mayor a la de escape que le da admisión. Ahora bien, como podemos observar, este tipo de cabeza no tiene balancines ni tampoco tiene ajuste para darle esas tolerancias. Este tipo de cabeza, la tolerancia se da a través de este cubo y de esta moneda. Aquí la vamos a retirar, aquí la podemos ver. Estas monedas que usted ve aquí son las que nos van a dar el ajuste para la holgura de la dilatación de las válvulas. Las monedas vienen hechas o vienen especificadas en un anchor para otorgar la holgura que nosotros requerimos, y estas vienen desde 112 milésimas hasta 169 milésimas. Existen la tolerancia o la holgura de estas monedas para poder nosotros darle las milésimas de ajuste que requerimos. Aquí vamos a proceder a medir esta moneda, y estamos observando que nos da 151 milésimas en la de admisión.
Vamos ahora a proceder a quitar la de escape y también la vamos a medir. Aquí estamos obteniendo también 151 milésimas, lo cual quiere decir que las dos monedas son del mismo diámetro. Esta moneda está marcada con 3.83 milímetros. Recuerde usted que dijimos que este motor venían dadas todas sus especificaciones en milímetros. Por lo tanto, si usted hace una conversión de milímetros a pulgadas, va a obtener que 3.83 milímetros equivalen a 150 milésimas de pulgada. El número marcado con los milímetros siempre va a ir hacia el lado de abajo de la válvula. Observe usted las válvulas que ya quedaron visibles con el platillo y los seguros que sujetan a la válvula. Este trabajo de ajuste de válvulas generalmente lo hace la rectificación. Si usted cuenta con un micrómetro, así como una herramienta especial para bajar el resorte y sacar las monedas, usted puede hacer el ajuste del árbol de levas, ya que si no considera este ajuste, ya sea que le queden pisadas las válvulas cuando el motor esté caliente o que le suenen lo que son las válvulas con respecto al árbol de levas. Este es un ruido muy característico que se escucha en la parte superior del motor. Ahora retiremos las válvulas para ver el juego que tiene la guía con respecto al vástago de la válvula. Una vez que hemos retirado los seguros de los resortes en la válvula, con un desmontaválvulas para ello, aquí podemos ver los seguros de las válvulas. Ahora bien, una vez que se ha retirado, usted puede apreciar en la parte del fondo lo que es el sello o retenedor de aceite de las válvulas. Ese retenedor es muy importante que usted lo examine para corroborar si este ya se encontraba muy reseco o inclusive roto y que por ello hubiera fuga de aceite hacia el interior de la cámara de combustión. Ahora vamos a proceder a checar el juego que hay entre la guía y el vástago de la válvula. Ahora vamos a medir, como habíamos mencionado anteriormente, el juego entre guía de válvula y el vástago de la válvula. Primeramente vamos a colocar un calibrador de carátula de esta manera y la válvula va a rozar ligeramente lo que es el vástago de lectura. Ahora bien, voy a jalar la válvula hasta la parte trasera o que haga contacto el vástago con la guía, y una vez que ya recalibré en cero, voy a empujar la válvula hacia el extremo opuesto para ver qué tanto juego tiene. Aquí podemos verle el juego que tiene esta válvula. ¿Sí? Como puede apreciar, el juego es considerable. Estamos hablando de cerca de 30 milésimas de juego. Aquí lo puede ver. La tolerancia que existe para la válvula de escape es hasta de 51 milésimas, que realmente es un juego sumamente alto. Así vamos a proceder a hacer la prueba para la válvula de admisión. Aquí tenemos colocado ya nuestro medidor en la válvula de admisión. Vamos a proceder a hacer lo mismo. Recorremos la válvula hasta su extremo
en la pared de la guía y ajustamos a 0 y entonces empujamos la válvula para determinar el juego. Aquí podemos ver que tenemos cerca de 17 milésimas de pulgada. La tolerancia máxima permisible para una válvula de admisión en este motor es de 39 milésimas de pulgada. Para mi gusto, esta guía tiene demasiado desgaste, solo que las lecturas que nos da la especificación pues reflejan que hay todavía más tolerancia. Retire el soporte delantero del monobloc. Hay que dejar totalmente el monobloc sin ningún accesorio para mandarlo a rectificación. El soporte delantero también cuenta con tornillos Allen, generalmente de 6 milímetros. Este soporte, al igual que el trasero del monobloc, lo podemos ver que está dañado. Es necesario cambiar este soporte también para que haya una buena fijación del motor en la carrocería y evitemos vibraciones. Aquí estamos retirando la bomba del agua junto con todo su cuerpo. Esta es la bomba, este es el cuerpo de este elemento del motor. También va a ser necesario quitar la base que sujeta al alternador, así como la bomba de gasolina, también generalmente con tornillos de 6 milímetros. Aquí tenemos también lo que es la base del filtro del aceite. Ahora procedimos a invertir el motor para poder retirar el cárter. Recuerde usted que es siempre importante sacarle el aceite antes de desarmar la máquina para evitar que haya un derrame de aceite y estemos trabajando en nuestra mesa de trabajo con suciedad de aceite. Aquí podemos ver el cárter ya quitado y es recomendable también observar el fondo del cárter para ver si existen rebabas que nos pudieran indicar la posibilidad de que alguna parte interna del motor esté fracturada o esté rozando con otra y esto cause rebabas en el motor. Aquí podemos ver que está normal, no hay rebabas que nos indiquen que hay alguna parte rozando o quebrada. Ahora vamos a proceder a quitar lo que es la bomba del aceite. Ahora procedemos a quitar la bomba del aceite y vamos a revisar el estado en que se encuentra esta. Aunque generalmente cuando hacemos reparación de motor, la bomba es cambiada por una nueva, es recomendable hacerle revisiones porque si nosotros revisamos y encontramos que existe algún problema con los engranes o con el sedazo, entonces podemos deducir que la falla se encuentre ahí. Si no lo hacemos así, probablemente volvamos a armar el motor
con la falla que inicialmente teníamos. Esto es para el caso de otros motores. Aquí podemos observar lo que es el sedazo. Esta es la parte enmallada que succiona el aceite del fondo del cárter. Puede observar usted que realmente es muy pequeño el orificio de entrada de aceite. Hay algunas recomendaciones para el armado que posteriormente veremos, pero aquí le quiero hacer esta recomendación. Procure no utilizar estopas que pudieran dejar pelusa, la cual después es arrastrada por el aceite, y tapen esta zona que realmente es muy pequeña. Así también como el exceso de silicón en los empaques causa que este caiga al fondo del cárter y pueda tapar el sedazo. Como puede ver, es demasiado pequeño. Bien, esta otra parte de la bomba, aquí la podemos apreciar. Observemos las marcas que dejan los engranes o rotores cuando estos giran. Entre más profundas sean estas marcas de los engranes, esto ocasionará que haya una caída de presión del aceite. Ahora bien, aquí en esta parte de la bomba se puede observar una válvula que tenemos aquí. Esta válvula es la que regula la presión del aceite dentro del motor. Si llegase a pegarse la válvula, entonces la presión subiría tanto que podría inclusive reventar el filtro. Ahora bien, esta válvula lleva internamente un resorte, el cual puede ser modificado para incrementar la presión de aceite. Esto quiere decir que a mayor tensión del resorte, mayor será la presión dentro del automóvil. Ahora, esto viene ya predeterminado por las especificaciones del constructor de la bomba, porque el fabricante del automóvil, del motor, da especificaciones para una cierta presión de aceite que trabaje dicho motor. Entonces, este tipo de modificaciones no es necesario para un motor normal. Pero si nosotros quisiéramos incrementar la presión de aceite, entonces basta con incrementar la tensión del resorte que tenemos en la válvula de presión de la bomba de aceite. Ahora voy a retirar el otro cuerpo de la válvula, perdón, de la bomba. Aquí lo tenemos. Podemos apreciar los engranes que son los causantes de generar la presión. Aquí podemos ver que cuando ellos van girando, cuando se unen las crestas con los valles de los engranes, se genera la presión de aceite. Si existiera demasiado juego entre lo que son los engranes y el engrane con la cara exterior del cuerpo de la válvula, entonces perderíamos también presión. Es necesario quitarlos, los engranes, y revisar las rayaduras o picaduras de cada uno de los engranes. Este es el engrane motriz, o sea, el engrane que va a ser movido a través del distribuidor. Esta punta que vemos aquí del eje embona con el distribuidor, el cual es movido a través de otro engrane por el árbol de levas. Gira el árbol de levas, gira el distribuidor, y este a su vez hace girar la bomba del aceite. El cuerpo es importante también revisarlo. Esto se desarma y se checa que no haya rayaduras o desgastes internamente. Le vuelvo a repetir, en una reparación de motor siempre es recomendable cambiar la bomba, pero no está por demás hacerle revisiones a ella. Retire cada una de las tapas de biela con un maneral de fuerza. Siempre hágalo gradualmente entre una tuerca y otra. Si usted retira primero una y la otra la deja apretada, entonces la tapa se deformará. Cuando vaya a quitar
la tapa, es necesario en ocasiones darle unos pequeños golpes a los extremos para retirarla. Utilice un pedazo de bronce o de aluminio para golpear ligeramente los birlos hacia abajo. El aluminio o el bronce no permitirá que se dañen los birlos de las bielas. Aquí tenemos ya una tapa, ¿sí?, con el metal que ha quedado dentro del cigüeñal. Aquí vemos ya el metal. Vamos a limpiarlo para que usted aprecie el estado en que se encuentra. Bien, aquí podemos ver el metal y las rayaduras, ¿sí?, causadas generalmente por la falta de lubricación, así como la suciedad por el cambio prolongado del aceite. Un metal de este tipo tiene un lapso de vida dependiendo de la continuidad con la que le haga usted el cambio de aceite. El revisar cada uno de los metales nos indica la causa la cual pudo haber causado o pudo haber tenido problemas el motor, ya sea por calentamiento, por falta de lubricación o por suciedad. Aquí lo podemos determinar viendo el estado de los metales. Bien, vamos a continuar quitando todas las tapas de cada uno de las bielas y retirando los pistones para posteriormente hacerle el diagnóstico al estado de los pistones. Siempre que vaya a retirar los pistones, debe de limpiar toda la ceja que queda en esta parte de aquí, ya sea por carbón o por suciedad u óxido. En el caso de que exista demasiado desgaste por el anillo, va a dejar una pared tan gruesa que cuando usted quiera extraer el pistón, los anillos se atorarán en esta ceja y deformarán la ranura del anillo. Es necesaria una herramienta especial para cortar esta ceja y poder retirar el pistón perfectamente. Vamos a sacar el pistón desde la parte posterior de la biela. Recuerde que ya hemos quitado la tapa y vamos a utilizar un pedazo de madera o una barra de bronce o de aluminio. Aquí hemos extraído el pistón completo. Vamos a hacer un análisis de los pistones una vez que los limpiemos para determinar una falla posible dentro de este motor. El metal de la biela ha caído, vamos a revisarlo, está igual a los otros metales, pero algo importante que hay que recalcar aquí son las marcas que traen en la parte posterior del metal. Este metal nos dice que es un metal en medida nominal, o sea que está en estándar, lo cual quiere decir que este cigüeñal en lo que es muñones de biela no ha sido rectificado. Los números que se aprecian en esta parte nos indican el número de pieza o de parte del fabricante. Cuando está en sobremedida, existe un número que nos va a decir la sobremedida o el corte que tiene el cigüeñal. En este caso estamos hablando de un metal en estándar. En otros tipos de metales, otras marcas de metales, va a aparecer STD o estándar o
un corte en 10, en 20 o en 30, y así sucesivamente dependiendo del corte que haya hecho la rectificadora. Posteriormente hablaremos de cuál es el máximo corte permisible para un muñón de cigüeñal. Bien, vamos a limpiar los pistones para proceder a hacer el diagnóstico, ¿sí?, del estado de ellos. Una vez que hemos retirado ya todos los pistones, los observamos de a uno por uno para determinar si existe un indicio de falla en el problema que inicialmente diagnosticamos. Y aquí podemos observar que de todos los pistones, el cilindro número 1, y obviamente aquí vemos el pistón que era donde teníamos nosotros la calza para la bujía, podemos ver que este pistón está amarrado dentro del cilindro. Esto quiere decir que hubo un exceso de temperatura, ya sea por falta de refrigerante o por falta de lubricación, e hizo que la dilatación llegara a ser tal que la falda del pistón llegara a rozar con lo que es el cilindro. Aquí podemos ver estas marcas profundas de rozadura con lo que es el cilindro. Observamos también en los demás pistones que los anillos, ninguno de ellos se encontraba quebrado, y que la holgura que existe entre la ranura y el anillo se encuentra en condiciones normales. Aquí el desperfecto de este motor podemos deducir que fue un calentamiento. Observen. Aquí podemos apreciar una pequeña ruptura de la falda del pistón. Aquí tenemos por el otro extremo también lo que es el amarramiento de este pistón dentro del cilindro. Estas rayas que usted aprecia aquí, obviamente también se hacen en el cilindro, en la camisa del motor. Por lo tanto, con una de ellas que esté rayada, es necesario rectificar todas, así como el cambio de todos los pistones. Ahora, recordará usted que en el diagnóstico vimos que el problema se encontraba por anillos. Obviamente, el hecho de decir que el problema se encuentra en los anillos, pues habría que desarmar el motor para realmente comprobar que los anillos tuvieran problema. Aquí los anillos no tuvieron realmente el problema, pero el aceite estaba pasando por las ranuras que quedan dentro de la camisa y del pistón. Entonces los anillos no son capaces de cerrar esas ranuras y por ahí se fuga el aceite hacia la cámara, lo cual se quemará y creará lo que nosotros vimos en las cámaras de combustión, o sea, un exceso de carbón por quema de aceite. Pasaremos posteriormente a revisar el estado del cigüeñal y después a checar la holgura o el desgaste que tienen cada uno de los cilindros. Es importante también marcar las bielas para volverlas a armar en su posición normal. Para ello requerimos de unos puntos de golpe y se van a marcar de esta manera para que sepamos la posición correcta de cada una de ellas. Realizar ahora la prueba de desgaste de los cilindros. Para ello vamos a necesitar un micrómetro de interiores, el cual nos va a dar la lectura del diámetro interior de este cilindro. Aquí es importante hacer la siguiente mención. Cuando se va a realizar la medición del diámetro interior del cilindro, es recomendable utilizarlo en diferentes puntos, ya que existen dos lecturas probables, puesto que el pistón tiende a ser que cuando va subiendo el pistón, hace que la compresión se vaya incrementando en la parte superior. Por lo tanto, los anillos tienden a abrirse y a crear un mayor desgaste en la parte superior del cilindro.
Por eso es importante que se haga una medición en la parte superior del cilindro de una forma cruzada. Por ejemplo, vamos a considerar la parte A en este punto, ¿sí? Y una medición B en este otro punto. Esto es lo que llamamos una medición cruzada. Esto es porque en este punto el diámetro es igual, solo que pudiera haber ovalamiento creado por el trabajo y pudiera haber una lectura mayor en el punto A o en el punto B. Ahora, esta parte dijimos que era la que más se abre, o sea, la que más se desgasta por el efecto de los anillos, y la parte central probablemente nos dé otra lectura menor. Y si nos vamos hasta el fondo de lo que sería el cilindro, probablemente nos diera una medida aún menor. Como dijimos, entre la parte inferior del cilindro y la parte superior hay una conicidad que hay que medir. Ahora, es importante considerar que aunque uno de los cilindros, o inclusive 3 de los cilindros, estuvieran con un diámetro, se puede decir, correcto, o que estuviera dentro de las tolerancias, por ejemplo, en este caso estamos hablando de 3 pulgadas, 130 milésimas, lo que es como diámetro nominal, o sea, esto quiere decir un cilindro en estándar, o medido en milímetros, estamos hablando de 79.5 milímetros. Si estuviéramos dentro de la tolerancia, pero uno de ellos, como es en el caso de este motor, que el cilindro 1, usted recordará, salió rayado, en ese caso, de todas formas se necesitan rectificar todos los cilindros en la siguiente sobremedida. Por ejemplo, la lectura de este cilindro nos da con muy poco desgaste, el desgaste es mínimo, ¿sí? Pero usted recordará que el cilindro 1 salió rayado, lo cual quiere decir que este motor se rectificará en la siguiente medida, que serán 20 milésimas en sobremedida. Los cilindros no se recortan en una medida de corte de 10 en 10. Esto quiere decir que solamente de 20 en adelante se va a cortar de 10 en 10, lo cual quiere decir que la siguiente medida va a ser los 3 pulgadas, 130 milésimas, más el corte, eso es el estándar, más el corte que fueran los 20 o las 20 milésimas de pulgada, ¿sí? En el caso del cigüeñal, este sí se recorta de 10 en 10. Aquí, en los cilindros, se recorta de 10 en 10, pero a partir de la lectura de sobremedida en 20. Esto quiere decir que es 20, 30, 40 y hasta 50, aunque muchos mecánicos no recomiendan un corte mayor de 30, algunos dan hasta 40 milésimas de sobremedida. Esto lo hacen por problemas de calentamiento que pudiera sufrir el automóvil, ya que las paredes de los cilindros se desgastarían demasiado al hacer los cortes, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos una herramienta de este tipo, ¿verdad? Un micrómetro de interiores, pues para uno hacer sus mediciones propias y determinar si este motor debe ser rectificado o simplemente nada más pulido para reanillar. Cuando sobrepasan las lecturas de seguridad, entonces no arriesgue usted su trabajo ni su calidad tampoco, anillando un motor que está con una tolerancia excedida. Es importante pues saber medir, es fácil aprender a medir y se recomienda pues tener este tipo de herramientas. Esta herramienta tiene vástagos intercambiables, los cuales se recambian para utilizar diferentes diámetros. En este caso tenemos una extensión de 1 pulgada más 1,5 pulgada de 2 pulgadas, perdón, de este aparato, de este micrómetro, más media pulgada, que es lo que se abre, ¿sí? Por lo tanto tenemos una abertura de 3 pulgadas a 3,5,
Si fuéramos a utilizar o medir otro motor más grande, pues hay que cambiarle una extensión de mayor longitud, que es el caso de esta de 2 pulgadas. ¿Sí? Aquí las apreciamos, estas son intercambiables. Bien, vamos a pasar entonces a probar o medir nuestro cigüeñal para ver cómo anda de desgaste. Por lo pronto podemos decir que este motor, en cuanto a medidas, se encuentra dentro de tolerancia, pero las rayas que le causó el amarrón del cilindro número 1, así como en el 3 hay algunas rayas también, en este caso pues se tiene que rectificar a la siguiente sobremedida. Ahora vamos a retirar el engrane del cigüeñal que mueve a la banda dentada de distribución. Aquí tenemos un extractor especial para este tipo de engranes. Vamos a retirar este engrane y la brida que lleva el retén vamos a retirarlo. Aquí está ya. Y aquí en esta parte tenemos el retén frontal de cigüeñal. Para ello es necesario retirar esta brida. Tenga cuidado de que cuando la empuje no vaya a fracturarse. Para ello tiene unas pequeñas salientes que nos ayudarán a empujar dicha brida. Tapa, perdón. Aquí tenemos el retén del cigüeñal. Como podemos ver, se encuentra lleno de aceite. La parte exterior probablemente haya habido fugas. Sí, parece ser que está muy reseco este retén. Este tipo de retenes viene en el kit de juego de empaques para este motor. Todas estas partes son cambiables cuando se repara el motor. Bien, vamos a retirar ahora lo que es la brida de la flecha intermedia. Esta brida sujeta dicha flecha y a la vez alberga el retén de la brida. Esta flecha es la que habíamos dicho anteriormente que movía el distribuidor, así como la bomba de gasolina. Aquí podemos ver el retén, que también se encuentra reseco. Por este otro extremo podemos ver una pequeña liga totalmente reseca. Aquí podemos ver cómo se fractura fácilmente, y esto debe ser flexible, pero pues el calor y el desgaste, el uso, ha hecho que se reseque de esta manera. Esto también viene en el juego de empaques. Vamos a retirar la flecha auxiliar empujándola desde la parte interna del bloque hacia arriba. Le damos un empujón y aquí podemos observar la flecha. Esta flecha podemos observar el engrane que mueve al distribuidor lo que viene siendo el muñón o el punto de apoyo, ¿sí?, que va sujetado en el bloque. Aquí llevamos un buje y aquí podemos observar un excéntrico que mueve la bomba de gasolina. Por el otro extremo podemos ver el otro punto de apoyo y
la parte, esta cilíndrica, que es la que sostiene o donde va el labio del retén de la flecha. Es importante que usted revise parte por parte para ver si esta flecha puede seguir funcionando en el motor. Por ejemplo, el labio, en muchas ocasiones aquí podemos ver una pequeña raya. Es aquí hasta donde llega el labio del retén. Este labio en muchas ocasiones hace que esta raya se marque en el metal. Esto, en este caso, estamos viendo que es nada más una marca de aceite, pero en ocasiones llega a hacerle una pequeña profundidad en este diámetro, lo que causaría que hubiera una fuga aún con un retén nuevo. En el caso de este muñón, ¿sí?, o de este punto de apoyo, debemos de revisar que no se encuentre rayado ni golpeado, así como el excéntrico para la bomba del aceite. Esta debe de encontrarse en buen estado, ya que si se desgasta demasiado puede ser que la bomba no trabaje eficazmente. Ahora bien, lo mismo se hace en este punto de apoyo para revisar que no esté rayado ni picado. Ahora bien, es importante también observar que todos los dientes del engrane se encuentren en perfecto estado, ya que cuando se quebra por alguna razón uno de ellos, puede haber mal funcionamiento en el distribuidor, ya que brincaría y haría ruidos extraños que pudieran hacer parecer que hay una falla dentro del motor mayor, y esto pues es un simple diente del engrane. Bien, una vez que hemos retirado esto, pasamos entonces a retirar las tapas de la bancada del cigüeñal para poder ser medido. Para retirar el cigüeñal es necesario quitar las tapas de la bancada. Cada punto de apoyo del cigüeñal lleva obviamente una tapa de bancada. En este caso tenemos 5 tapas de bancada. Estas tapas van a venir marcadas en la posición que deben de ir en la parte superior de ellas. Cuando usted vuelva a armar, debe de colocarlas exactamente en su posición original. Ahora, para retirarlas es necesario que usted las quite con un maneral de fuerza, obviamente con el dado que se necesita, y las retire. Si no hay una especificación diferente, retírelas del centro hacia el exterior. Esto quiere decir que va a quitar primero, en este caso, la bancada número 3, la bancada número 2, la tapa de bancada número 4, la 1 y la 5. Una vez que usted ya haya hecho eso, observe el estado de los metales. Por ejemplo, vamos a revisar el metal de cigüeñal en el punto de apoyo. Aquí, como puede usted apreciar, existen una rayadura al centro, ¿sí?, así como una mancha oscurecida. Esto nos indica o nos dice que este motor se recalentó y que hubo amarramiento, o que por alguna razón hubo falta de líquido de enfriamiento, lo cual hizo que el motor se sobrecalentara. Es importante que usted revise todas estas partes de recambio, ya que nos sirve para darnos un indicio o para corroborarnos el problema causante de que este motor tenga que repararse. Usted recordará que en los metales de biela hablamos de que en la parte posterior de nuestro metal tenemos una indicación, unos números que nos dicen la sobremedida en que se encuentra. En este caso podemos ver que es un metal original, lo cual nos indica que no hay sobremedida. Esto quiere decir que este metal
está en estándar. Le vuelvo a repetir, también en este caso, estos metales, si tuvieran las letras E, S, T, D, quiere decir estándar, pues quiere decir que es un cigüeñal que no ha sido recortado, que el diámetro de los muñones está en su lectura nominal. Ahora bien, si tuviera, aparte de esos números que son de fabricación y que solamente son importantes para como número de parte de refracción, si tuviera un .010, .020 o .030, etcétera, pues es el corte en el cual se le ha dado a este cigüeñal. En este caso tenemos un cigüeñal con metales en estándar, por lo tanto no ha sido recortado. Bien, vamos a observar el metal o el muñón y bancada número 3. Aquí vamos a quitar la tapa del muñón número 3. Podemos apreciar que este metal es diferente al que vimos anteriormente. Usted puede observar esta pared que es la que controla el juego axial. Aquí podemos ver de nuevo la mancha oscurecida que habíamos hablado, y vamos a retirar este metal. Ver, es diferente este metal al otro. Esta pared que usted ve aquí es del mismo material que viene en esta parte de aquí. Estamos hablando del Babbitt, que es el material antifriccionante cuando el cigüeñal está girando. Esto sirve para evitar los movimientos axiales del cigüeñal, en este caso movimientos de este tipo, ¿sí? Se está moviendo de esa manera y la pared del cigüeñal que va a rozar con esta parte, ahorita la vamos a ver ya que lo retiremos, sirve pues para evitar que el cigüeñal tuviera algún desgaste. Ese metal o ese material es también del mismo material con el que hacen los muñones de cigüeñal y nos sirve para controlar el juego axial, que también es medible. Cuando nosotros hayamos rectificado el cigüeñal y se hayan cambiado metales de bancada nuevos, mediremos el juego axial que tiene el cigüeñal. Vamos a proceder entonces a retirar todas las tapas y posteriormente a retirar el cigüeñal. Con cuidado, retírelo, ya que es un elemento muy pesado. Aquí podemos verlo ya retirado. Y vamos a ponerlo en la mesa para hacerle, no sin antes limpiarlo, para poder hacerle las mediciones de cada uno de los muñones. Una vez que hemos retirado el cigüeñal de las bancadas, vamos a revisar los muñones de este cigüeñal. Vamos a necesitar un micrómetro de exteriores con una apertura de 2 pulgadas a 3. Se va a utilizar ya que el diámetro nominal de los muñones de centro o de bancada son de 2 pulgadas 126 milésimas de pulgada. Por lo tanto requerimos de un micrómetro de 2 a 3. Bien, para hacer la revisión se hace de una manera similar a como hicimos nosotros la lectura cruzada en los cilindros. Esto quiere decir que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a girar nuestra herramienta de esta otra forma para revisar ambos puntos. Esto es con la finalidad de comprobar que no exista ovalamiento en nuestro muñón de bancada. Bien, una vez que hemos hecho la lectura, vamos a comprobar esta y estamos hablando de 2 pulgadas
128, 129 milésimas, lo cual quiere decir que si tenemos un diámetro nominal de 2 pulgadas, 126 milésimas, y tenemos una lectura de 2 pulgadas, 128 milésimas, pues entonces la diferencia son solamente 2 milésimas de pulgada, lo cual quiere decir que este muñón se encuentra en perfecto estado, hay muy poco desgaste. Ahora, vamos a medir los otros muñones para ver en qué condiciones se encuentran. Para ello vamos a necesitar un micrómetro que tenga una apertura de 1 a 2 pulgadas, ya que el diámetro nominal de los muñones de biela son más pequeños y estos como diámetro nominal tienen una medida de 1 pulgada 811 milésimas. Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos para medir los muñones de bancada. Vamos a medirlo en varios puntos para determinar y tenemos que nos mide este muñón de biela 1 pulgada 811 milésimas de pulgada, lo cual quiere decir que está en estándar también, o sea que este cigüeñal no se ha recortado y al parecer se encuentra dentro del límite permisible para poder esmetalarlo. Aquí el hecho de que usted mida como mecánico le sirve para que el diagnóstico que usted haya hecho del automóvil y así como el presupuesto ¿sí? sea el más acertado posible para el cliente. Ahora vamos a hablar de una parte del cigüeñal que mencionamos anteriormente. Este es el muñón número 3, que es el encargado de hacer el control de juego axial para el cigüeñal. Una vez que lo hemos medido el cigüeñal y lo encontramos en buen estado, es muy importante que usted revise la pared del cigüeñal que va a controlar el juego axial. Recuerde que esta pared que tiene usted aquí está fabricada con el mismo material con el que se fabrican los muñones, tanto de bancada como de biela. Si por alguna razón hubiera desgaste en esa parte del cigüeñal, rayaduras o cualquier otro desperfección que exista dentro de esta parte, bueno, pues se tiene que reponer por un cigüeñal nuevo, ya que esta parte no es rectificable. Recuerde usted que el metal de juego axial debe de quedar justamente en esa pared. Una vez que hayamos rectificado o que la rectificadora haya revisado el cigüeñal y nosotros cambiemos metales nuevos, vamos a hacer una prueba de control de juego axial ya montado en el block. Con esto terminamos nosotros el diagnóstico del motor y procedemos a llevarlo a la rectificadora para que ellos hagan el trabajo de maquinado pertinente y que ellos sugieran en la rectificadora. También es importante que usted, ahora que ya conoce el estado real en el que se encuentra el motor, pues haga el presupuesto correcto para el dueño o el cliente, ¿sí?, de este motor.